Miércoles 21 de diciembre, esta es la edición estelar de Nicaragua Actual. Soy Gerald Chávez, Nicaragua, y saludamos a los televidentes de Ticavisión y a nuestros seguidores que nos ven en Facebook y nuestro canal de videos de YouTube. Iniciamos con el detalle de las informaciones, y es que este año 2022 ha sido notorio el poder que le han otorgado los dictadores nicaragüenses Daniel Ortega y Rosario Murillo a sus hijos, quienes se desempeñan en altos cargos públicos y diplomáticos. ¿Qué significado tiene esto? Aquí se lo contamos en el siguiente reporte. Ingresa el presidente de la República y jefe supremo del Ejército de Nicaragua, comandante Daniel Ortega Saavedra, y honorables miembros de la presidencia del acto. Con un Daniel Ortega que en poco tiempo cumplirá 80 años y una Rosario Murillo que ya ronda los 72 años, esta desgastada pareja de dictadores se ha dedicado durante todo este año 2022 a entrenar con más fuerza al menos a 5 de sus hijos para que empiecen a agarrarle sabor al poder. Durante todo el año, la vicedictadora Rosario Murillo les asignó roles más protagónicos a sus hijos Laureano, Camila, Rafael, Daniel Edmundo, Juan Carlos y Luciana, al momento de entablar relaciones diplomáticas ante las dictaduras de China y Rusia. Y hoy conjuntamente celebramos este 78 aniversario de las relaciones diplomáticas entre nuestros países. La amistad, la hermandad entre Nicaragua y Rusia es inquebrantable. Durante una ceremonia para celebrar los 78 años de amistad entre Rusia y Nicaragua, organizada por la Embajada de la Federación Rusia de Nicaragua, estuvieron presentes en representación de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo 5 de sus hijos, quienes fueron presentados ante los asistentes con sus respectivos cargos. A la fiesta diplomática llegó Laureano Ortega Murillo, asesor presidencial para inversiones, comercio y cooperación internacional. Daniel Edmundo Ortega Murillo en representación del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Camila Ortega Murillo de la Comisión de Economía Creativa y Naranja. Rafael Ortega Murillo, quien funge como asesor de Ortega, y Luciana Ortega, esta última no se sabe exactamente qué rol le han asignado en toda esta trama de nepotismo. Y nosotros reiteramos nuestro firme compromiso de continuar trabajando de la mano con la Federación de Rusia en proyectos que benefician al pueblo nicaragüense, que unen más al pueblo ruso con el pueblo nicaragüense y que fortalece la presencia de Rusia en Nicaragua y en Centroamérica. Según el analista Francisco Romero, el hecho de que la pareja de dictadores ponga a sus hijos a aparecer en público más seguido, firmando convenios, acuerdos de cooperación, entre otras funciones estatales y diplomáticas, con eso están enviando un mensaje tanto a las dictaduras y regímenes dictatoriales de Rusia y China de que ejercen un poder familiar. Un mensaje que es extensivo a los demás poderes del Estado, como el poder electoral, el poder judicial, el parlamentario y hasta el poder militar. Los grandes ausentes de los eventos diplomáticos siempre son Daniel y Rosario, aunque esta vez se notó también la ausencia de Juan Carlos Ortega Murillo, a quien desde hace varios años sus padres le regalaron la dirección del Canal 8 de televisión. Al parecer, a Daniel Ortega se le olvidó la promesa que le hizo a su amigo, el fallecido Tomás Borge, ya que este miércoles destituyó a su esposa como embajadora en Perú. Esta y otras noticias se las contamos en el siguiente reporte. Daniel Ortega ordenó destituir como embajadora de Nicaragua en Perú a Marcela María Pérez Silva, viuda del comandante Tomás Borge, el que llegó a ser segundo hombre de poder de las filas del FSLN y que terminó marginado por pugnas internas. Hasta antes de su muerte el 30 de abril del 2012, a causa de una infección pulmonar, Borge estuvo a cargo de la Embajada de Nicaragua en Lima y, según trascendió, fue él mismo quien solicitó a Ortega heredar el cargo a su viuda. Ortega cumplió hasta este 21 de diciembre. En un decreto presidencial publicado en la Gaceta, Ortega ordenó retirar del servicio diplomático a Pérez Silva,
No especifica las razones de la decisión, solo manda a dejar sin efecto el nombramiento de Marcela María Pérez Silva como embajadora de Nicaragua en la nación sudamericana, cargo que ejercía desde junio del 2012. La sancionada policía sandinista movilizará a 16,000 oficiales para garantizar, según ellos, la paz y la tranquilidad en Navidad y Año Nuevo. Según la información publicada en los medios oficialistas, los 16,000 agentes policiales serán movilizados en 6,000 unidades de patrullas motorizadas, las cuales estarán desplegadas en casi todo el territorio nacional, como parte del Plan de Seguridad Navidad y Año Nuevo, que se ejecutará desde el viernes 23 de diciembre del 2022 hasta el lunes 2 de enero del 2023. El sancionado primer comisionado Francisco Díaz Madrid, director de la policía y consuegro del dictador Ortega, indicó que los agentes policiales estarán desplegados en los 153 municipios, cabeceras departamentales, distritos de Managua y las principales carreteras del país. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos exigió este martes una Navidad en libertad para la dirigente opositora Suyén Barahona y para las más de 235 personas presas políticas que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantienen encarcelados bajo crueles torturas. El organismo defensor de derechos humanos indicó en una publicación en su cuenta de Twitter que la rea de conciencia debe reunirse con su hijo, a quien no lo ve desde hace más de un año, desde que Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de la policía sandinista y el Poder Judicial, brazos represores de la dictadura, la encarcelaron. El Ministerio de Salud de Nicaragua reportó un incremento exponencial de los casos por contagios de coronavirus. Según el informe oficial, los casos se triplicaron durante la tercera semana de diciembre, luego de concluir las fiestas marianas de la gritería. Las autoridades sanitarias informaron que durante la semana que comprende del 13 al 20 de diciembre del 2022, se contabilizan un total de 77 nicaragüenses que dieron positivo a la prueba PCR de COVID-19. De acuerdo a las últimas cifras, los casos de contagios en Nicaragua han incrementado 3 veces más en comparación con la primera semana de diciembre, cuando el MINSA reportó solamente 20 casos positivos, lo que podría interpretarse que existe en el país un repunte o una nueva ola de contagios del patógeno. El Ministerio de Salud, en su nota de prensa, no refiere si hubo fallecidos en estas últimas semanas de diciembre. En otras noticias, el obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio José Báez, rogó este miércoles a la Virgen María durante el rezo del Santo Rosario en la iglesia Santa Ágata en Miami, Estados Unidos, por la liberación de Monseñor Rolando Álvarez, quien está encarcelado y torturado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Veamos el reporte. Y ofrecemos el rezo de este Santo Rosario por nuestra amada patria, Nicaragua, que pasa momentos tan oscuros y dolorosos. Durante el rezo del Santo Rosario por Nicaragua, el obispo auxiliar de Managua comparó a los actuales dictadores del mundo con la tiranía de Pilatos. Y aunque no dio nombres, Monseñor Silvio Báez reprendió a Daniel Ortega por encarcelar a su hermano en Cristo, Monseñor Rolando Álvarez, quien ha sido acusado por los supuestos delitos de conspiración y propagación de noticias falsas. Los tiranos de hoy siguen siendo como Pilatos, cínicos y crueles, miedosos e injustos. Vociferan altaneros porque tienen miedo. Acallan la verdad porque su único argumento es la violencia. No les importa hacer sufrir, burlarse de la justicia y ultrajar a las personas. Son los Pilatos de hoy. Este pastor, quien se encuentra exiliado en Estados Unidos, dijo que a Monseñor Álvarez, cuando lo llevaron al banquillo de los acusados injustamente, trataron de humillarlo, pero no pudieron. Lo presentaron como queriendo mostrar que lo habían despojado de todo. Querían rebajarlo y humillarlo, pero no lo lograron.
Al igual que Jesús, Monseñor Rolando mostró dignidad, fortaleza y paz interior. Su mirada serena y su elocuente silencio no eran los de un hombre derrotado, sino los de alguien que es fuerte porque tiene valores y vive de grandes ideales, pero sobre todo porque Monseñor Rolando Álvarez es un profeta de Dios. Asimismo, el obispo Báez pidió por la situación de extrema pobreza que sufren las familias en Nicaragua, por los riesgos que corren los miles de exiliados nicaragüenses que tienen que ir buscando un futuro mejor, y por las madres de las víctimas de la dictadura y los familiares de todas las personas presas políticas. Les informó Héctor Rosales para Nicaragua Actual. Nicaragua firmó un nuevo acuerdo con Irán en materia económica y de cooperación. Ambos países dicen defenderse de las sanciones internacionales. Los opositores dicen que esta es una provocación a Washington. Donaldo Hernández, de La Voz de América, con el reporte. Los cancilleres de Irán y Nicaragua denuncian que sus países son víctimas de las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, razón por la que firmaron un acuerdo de cooperación con el propósito de fortalecer la economía y el desarrollo social de sus naciones. Sin injerencias ni intervenciones de potencias, ya sea de Estados Unidos, de Norteamérica o las potencias occidentales que son subordinadas del imperialismo norteamericano y que nos agrede tanto a Irán como a Nicaragua. Es el acuerdo de cooperación número 14 que Irán y Nicaragua firman en lo que va del año. Los objetivos son los mismos, según el canciller de Nicaragua. Lograr las mejores condiciones, superar la pobreza relativa en cada uno según sus propias condiciones y avanzar en el bien común de nuestros pueblos. Sin embargo, opositores consideran que el acercamiento de Managua a Teherán es una provocación a Estados Unidos, país que mantiene tensas relaciones diplomáticas con el país persa. La amistad que tiene la dictadura de Ortega con Irán es una relación peligrosa, pone en peligro al pueblo nicaragüense y podría involucrarnos en conflictos futuros que no son saludables para el país. El analista Néstor Rosanía coincide en que Nicaragua tiene como estrategia fortalecer sus vínculos con los enemigos de las democracias occidentales, como ocurrió durante la Guerra Fría. Nicaragua se está convirtiendo en una nueva Cuba, un país aislado, sin un mayor comercio, con violaciones a los derechos humanos. El acercamiento de Nicaragua con Irán se da en un contexto de las tensiones que mantiene con Estados Unidos. Donaldo Hernández, Voz de América. En noticias internacionales, el título 42 seguirá vigente hasta que la Corte falle al respecto. ¿Qué pasará entonces en la frontera? ¿Cambiará algo para los migrantes? Laura Sepúlveda, de La Voz de América, con el reporte. Debido a que no hay manera de saber hasta cuándo estará vigente el título 42, la incertidumbre en la zona fronteriza aumenta, al menos hasta el 27 de septiembre. Al parecer, el título 42 continuará al menos hasta 2 días después de Navidad, pero eso no ha impedido que miles de ciudadanos extranjeros del otro lado de la frontera ingresen ilegalmente a los Estados Unidos. El Center for Immigration Studies prevé una llegada masiva de personas en las próximas jornadas. Creo que lo que vamos a ver es probablemente de 10,000 a 20,000 por día durante al menos un tiempo. El ingresar sin documentos a Estados Unidos incide directamente en la posibilidad de que estas personas regularicen su estatus migratorio, explica el Migration Policy Institute. Si deciden tratar de evitar a la autoridad, a la patrulla fronteriza, entonces vienen al país ilegalmente y una vez que estén en el país no tienen la oportunidad de solicitar asilo. La vigencia del título 42 beneficia a unos grupos, perjudica a otros y no afecta en nada a otros. Mantener el título 42 funciona a favor de algunos grupos de migrantes, porque si eres, por ejemplo, de Cuba o de Nicaragua, no te podemos devolver a esos países y no te podemos devolver a México. Lo que significa que si personas de dichas nacionalidades entran al país en ese periodo, podrían permanecer en Estados Unidos hasta que su caso sea resuelto, lo que podría traducirse en años por la congestión en el sistema migratorio.
La experta advierte sobre la importancia de conocer la ley, pues coyotes o traficantes de personas manipulan la información para mantener el negocio de cruzar ilegalmente personas hasta Estados Unidos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas. Y con esta información finalizamos esta edición de Nicaragua Actual. Gracias por habernos acompañado. Recuerde suscribirse a nuestro canal de videos de YouTube y leer nuestras noticias en www.nicaraguaactual.tv. Buenas noches.